Acá la promo, séptimo tercera. Hello. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos estudiantes de la Escuela Politécnica número 701 y estamos en último año, en séptimo, la orientación maestro mayor de obras, y en esta oportunidad vamos a tener una entrevista, junto a mi compañera Anita, y vamos a charlar con el jefe de taller, Horacio, y conocer un poquito más acerca de la historia de la Poli y un poquito más de él. Así que... ¿Ya dijiste que era en el marco de la materia de seguimiento de obra? No. Ok, Decimos. bueno, ya lo acabamos de mencionar. Sí, hola, soy Anita. Hola, bueno, soy Anita. Este video se hace en el marco de la materia de seguimiento de obra con la profe Ligüen. Vamos a empezar con la primera pregunta hacia el profe, más que nada para que lo conozcan un poco. Profe, ¿nos podría decir su nombre, su edad y de dónde? Mi procedencia. Bueno, yo me llamo Horacio Arturo Pehuen, tengo 58 años y procedo, mi origen es de Zapala, Neuquén. Perfecto. Y bueno, ¿cuál es tu profesión y actualmente qué ejerces? Mi profesión es la que ejerzo, que es la de profesor. Soy profe de artes visuales y ejerzo la actividad docente desde hace más de 30 años, ¿no? Como actividad principal. Profe, ¿cuándo empezó a trabajar en la Politécnica? En la Poli, no sé, sucedió algo muy llamativo para muchos, ¿no? Pero yo me acuerdo el día, la hora, el curso con el que empecé a trabajar. Y fue el 2 de junio de 1995 a las 17:10. Un viernes era, en el espacio curricular de Seguridad y Higiene Industrial, que lo tenía sexto electromecánica, dentro de la vieja ley de educación del Plan COL. Estamos hablando hace 20 años, ¿no? ¿Y cómo piensa que ha sido su trayectoria institucional a lo largo de estos años? Uy, qué preguntas. Bueno, yo tengo mi mirada respecto a mi trayectoria. Creo que no debo ser la excepción. Siempre son como altibajos, ¿no? Hay momentos en los que uno está más cómodo, hay otros momentos en los que no está tan cómodo. Hay periodos en los que uno tiene más responsabilidad y hay periodos en los que tiene menos responsabilidad. Entonces, en virtud de eso, las trayectorias como que son muy variables. De todas maneras, como síntesis y como conclusión, ha sido, para mí, por lo menos en lo que traté de desempeñarme, ha sido buena. Me hubiese gustado que sea mejor. Sobre todo lo que yo pudiese o debería haber brindado, pero en términos generales ha sido buena, ¿no? Y profe, después de esa pregunta, ¿por qué eligió y por qué elige hoy en día la Politécnica? Yo estudié en una escuela técnica e ingresé al secundario a los 12 años. Es decir, y en aquel momento los medios de comunicaciones eran otros. Yo ni recuerdo por qué elegí la escuela técnica, porque a los 12 años uno inclusive hace cosas que sin pensar, porque no tiene una noción, no proyecta qué es lo que va a hacer. Hay excepciones, hay chicos que sí saben qué es lo que van a hacer, pero en mi caso en particular yo no proyectaba qué iba a hacer. Después sí uno va elaborando un posible futuro. Y elegí una escuela técnica, y una escuela técnica con muchas particularidades que también se observan en esta escuela, como el exceso, no es exceso, sino una carga horaria extensa, muchas horas dentro de la institución, grupos relativamente reducidos, vínculos que se van fortaleciendo con los años, a tal punto que mis primeros amigos eran mis compañeros de escuela, que habíamos pasado 6 años. Pero profe, ¿qué fue lo que lo hizo volver a trabajar? O sea, usted ya había de hecho su trayectoria en una escuela técnica, pero ¿por qué eligió luego de su secundario dar clases en una escuela técnica? Bueno, en principio por el antecedente que tenía de haber estudiado en una escuela técnica.
y darle el valor sobre todo de los vínculos, de la formación y de los vínculos. A mí, yo creo que también es el espíritu de todo profe de una escuela técnica, es que lo académico nos abre muchas puertas y nos abre mucho la cabeza. A mí en particular me hizo ver un montón de cosas. Entonces eso es como mi antecedente. Después, en particular con esta escuela, primero porque era la única técnica que yo conocía cuando llegué a Esquel. Yo llegué a Esquel en el mismo año 95, pero unos meses antes. Y era la única escuela que conocía. Ya había tenido experiencia laboral en otra escuela técnica de formación de oficios. Entonces, yo no conocía otra cosa que era la escuela técnica. Claro. Eso por un lado, ¿no? Estaba muy familiarizado con la escuela técnica. Y por otro lado también es cierto una cuestión de necesidad laboral. Porque yo llegué a Esquel con otra mirada, con otra opción de trabajo, y después no se dio, que era ser cuentapropista, de tener un taller de tapicería. También tengo formación en la parte de tapicería. Y eso no se dio, entonces fue un año bastante complicado desde lo social, desde lo económico, y una manera de tener el sustento era dar clases, volver a dar clases. Y empecé en Esquel en esta escuela técnica, ¿no? Eso fue un poco que lo puso. Y bueno, imagino que cuando empezó acá no imaginaba ser jefe de taller, ¿no? No, en absoluto. ¿No? Eso también es un capítulo aparte, ¿no? Porque en realidad hay varias cosas que uno no se va dando en la vida. Primero, cuando yo me vine a Esquel, nunca había estado en mi vida venirme a Esquel. Tenía un amigo guardaparque en el Parque Nacional y lo vengo a visitar en el año 93, y yo no hacía mucho, ya era profe en esta escuela de oficios que les decía. Entonces me vine de mochilero, que era muy común en esa época viajar de mochilero. Y cuando llegué a Esquel, el primer día me encantó. La terminal estaba donde hoy es el Melipar. Entonces bajé y dije, no, un día me voy a venir a vivir a Esquel. Eso fue en el 93, sino en el 94. Al año siguiente vuelvo a visitar a mi amigo, y bueno, y a los 15 días decidí mudarme y me vine. Y me vine con este emprendimiento personal. Empecé a dar clases, se da en ese momento en la Poli. Acá en la escuela funcionaba a la noche, en vez de la 708, funcionaba el Instituto 804. Entonces, una de las compañeras, que era preceptora, una señora que tenía muchos años en la Politécnica, de acá de Esquel, me dice, vos que sos tan joven, dice, y yo siempre los invito a que estudien, dice, sabía que acá hay un instituto terciario, un profesorado, y yo no tenía ni idea. Entonces empezamos a charlar y dice, fíjate, capaz que hay alguna carrera que te interese. Entonces ese día, en vez de salir, uno de los tantos viernes, ¿no? En vez de salir a las 18:30 e irme a mi casa, esperé a que ingresara la gente de 804, esperé a la secretaria. Entonces ahí le hice las consultas sobre los profesorados. Y me inscribí en el profesorado de artes visuales, que de los 3 profesorados que ofrecían, de los 2 que ofrecían, era el que más me atraía, porque siempre estuve vinculado con la parte de artes visuales y la fotografía. Y eso me llevó a que después de los años, cuando en el 2006 se jubila el jefe de taller anterior, se hace el llamado de cobertura. Él se jubila en junio, se hace el llamado de cobertura, se hacen las coberturas, se hacen los ofrecimientos internos, y de acuerdo a la normativa del momento, el que estaba en condiciones de tomar la jefatura de taller era yo. Entonces, en ese interín yo digo, no, a mí me queda muy grande ser jefe de taller, ¿no? Porque había empezado a trabajar en el 95 y era 2006. Y llevaba 11 años en la escuela y sentía que a mí me faltaba mucho tiempo, digamos, como para tomar un cargo de taller. Pasa junio, nos vamos de vacaciones, volvemos de vacaciones, todavía no había, volvíamos en la última semana de julio, todavía no había jefe de taller. Entonces, charlando con otra compañera,
así, en el recreo, típica charla docente, dice, al final dice, todavía no tenemos jefe de taller. Le digo yo, bueno, como yo no estaba muy vinculado, me dice, yo le digo, bueno, ya va a ir a llegar algún jefe. ¿Y vos por qué no tomas? No, le digo, era Glenis Biluber, no sé si la conocieron o la sintieron nombrar. Entonces digo, no, Glenis. Y le explico esto de que yo no me sentía para estar en un cargo directivo y demás. Y Glenis me dice, y bueno, dice, pero dice, nadie quiere tomar un cargo directivo y cuando quieren criticar, critican. ¿Dolió? Dolió, sí, totalmente. No, fue como... Y yo le digo, pero fue así también, ¿no? Estábamos, antes que toque el timbre, le digo, tenés razón, le digo, voy a ir y voy a aceptar. Hice eso. Es decir, terminé de dar clases, salí, hablé con la directora en ese momento, era Sonia Sosa. Y le digo, bueno, Sonia sí sigue pendiente, sigo teniendo las posibilidades de ser jefe de taller, sí, me dice. Si no tomás vos hay que volver a llamar y qué sé yo, bueno. Y ahí se dio y ahí tomé y de la noche a la mañana fui jefe de taller. Y también, no sé si no fue el 2 de agosto, una cosa así, que empecé a hacerme cargo como jefe de taller. Y entonces, ¿cuántos años son desde que tomó ese puesto de jefe? Desde el 2006 hasta ahora, casi 20 años. 20 años. No, mucho tiempo. Y después pasó el tiempo y uno no se... Y anterior a eso, ¿usted se acuerda cómo fue su primer día en la Politécnica? ¿En la Poli? Sí. Como docente, así. Sí. En el primer día, es más, me acuerdo de algunos estudiantes. Eran, creo que 19 estudiantes, eran todos varones, en el sector viejo, que hoy es sector nuevo. Pero ¿estaba en metalurgia usted? No, yo daba seguridad y higiene industrial. Ok. Y el primer día, que yo lo había aprendido de uno de mis profes de secundario, era cómo conozco a los chicos nuevos, porque casi no conocía a Esquel y todas las personas que estaban en el frente mío eran todas personas nuevas. Y se me ocurrió pedirle a cada uno de los chicos que tomaran un pedacito de papel, lo doblaran en dos y en una de las caras pusiesen el nombre o la manera en la que ellos querían que yo los mencionara. Entonces algunos ponían Juan o Pepe o lo que sea. Si tenían apodo y no les molestaba, pero yo no sabía los apellidos, nada, no tenía idea de nada. Entonces eso me quedó grabado porque después, más adelante, que yo empecé a tener un mayor vínculo con los chicos, ellos mismos me decían, era muy loco ese cuando entraste a trabajar porque nadie nos había pedido que nos identifiquemos de esa manera. Y cada uno tenía en su banco un papelito con el nombre. Entonces yo, a medida que iba transcurriendo la clase, porque necesitaba hacer una especie de diagnóstico, en junio había renunciado un profe, entonces no sabía en qué estado estaban, y yo necesitaba, para dirigirme, tratar de conocer, tener mayor precisión en los nombres. Entonces ese fue mi inicio en la Politécnica. Entre los estudiantes, ustedes tal vez lo tuvieron de profe a Alejandro Austi. Alejandro era uno de los primeros estudiantes que era del primer grupo que yo tuve en la Politécnica. Bueno, muchas gracias. Esa creo que fue la parte de por ahí conocerlo un poquito más, y ahora vamos a preguntarle, como ya sabemos que se va a jubilar, bueno, ¿qué es lo que más va a extrañar de acá de la Poli? De todos estos años de experiencia y de, experiencias que supongo que habrá pasado muchas. Yo creo que en realidad uno extraña toda la institución, hay momentos en los que seguramente nunca los momentos se repiten. Digamos, si esto lo hiciésemos dentro de 2 años, no sería lo mismo que ahora, o si lo hubiésemos hecho hace 2 años atrás, no sería lo mismo. De eso estoy convencido, entonces eso no me preocupa. No hay 2 momentos iguales en nuestra vida. Son parecidos, muy cercanos, pero yo creo que van a haber momentos, pero también van a haber espacios que uno deja de frecuentar, y los vínculos, ¿no? Los espacios, digo, no solamente el espacio físico, sino lo que remite cada espacio físico. Si yo voy al sector nuevo, sé con qué parte de la escuela me voy a encontrar, si voy al sector viejo igual, si voy a la dirección o a la secretaría o vengo al taller. Entonces cada espacio como que tiene una propia identidad dentro de la misma institución. Y yo creo que eso va a ser una de las
uno de los momentos que más se puede llegar a extrañar. De todas maneras, eso yo ya lo tengo previsto. Porque yo me podía... Voy a venir a la escuela y... No, porque yo me había previsto, cuando me toque jubilarme, hacerlo en vacaciones. Y eso lo contaba mucho con los compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque en vacaciones nos vamos todos. La diferencia es que ustedes, bueno, ustedes ya egresan. Pero los chicos que no egresan y los profes vuelven. Yo no. Ustedes tampoco, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, yo lo pensé, porque podía haberme jubilado a mitad de año, o en mayo, o en junio, y dije no, porque la gente va a seguir yendo a la escuela y yo no. Y eso me iba a sonar medio raro. Entonces, como una actitud de defensa, digamos, ¿no? Eso yo creo que lo voy a extrañar también el contacto con adolescentes, a pesar de que somos demandantes. son demandantes, pero que también la diferencia de edad cada vez es más marcada. Yo cuando empecé a dar clases tenía una diferencia de edad con mis estudiantes que no era tanto. Hoy sí con ustedes. Y antes eran todos varones. Y antes había muchos más varones, eso es verdad. Había muchos más varones, había muy pocas chicas. Yo en electro prácticamente trabajé siempre en la especialidad de electromecánica. También trabajé en maestro, también trabajé en forestal, pero prácticamente en electro. Y en electro la primera egresada que yo tuve como estudiante fue en el año 2000. De un montón para colmo, ese año, claro, en ese momento se habían juntado 2 cursos, pero eran como 30 y pico de chicos y había una sola chica, una sola. Entonces, eso era... Le faltaba picora. No, pero las otras especialidades tenían, forestal tenía chicas, casi la misma cantidad que varones, y maestro también tenía, no la misma cantidad, pero había mucho más que en electro. No sé si... Bueno, después... Ustedes díganme cuando yo no le respondo. No, por ahí uno se... es que le estaba respondiendo todo, profe. Bien, perfecto. No, bueno, ahora, ¿qué promo lo marcó más? ¿Y cuál es mira, qué promo? Uy, ahí me meten en un compromiso. Profe, son 3 preguntas, son 3 preguntas. Sí, es completo. ¿Qué promo lo marcó más? Sí. ¿Cuál es el mejor curso y por qué nosotros? La promo que más me marcó es la de ustedes. Mentira. Ponele. Claro, Así lo tenía que decir. Claro, ¿quedó bien así? Claro. Las mejores son ustedes. No, pero y hay muchas promos que a uno le van dejando como marcas o van... En la vida de uno no es tan insensible para decir yo vengo a dar clase nomás y me voy. No, hay vínculos, con algunos más fuertes, con otros no tanto, pero hay promos que dejan. Y yo creo que la primera promo, la primera porque era como un inicio de lo que yo no pensaba que iba a llegar hasta acá. Pero profe, ¿la primera usted siendo jefe de taller o la primera? La primera siendo docente. Okay. Sí, porque digamos, ahí viene otra cuestión siendo directivo, que yo ya no tengo tanto contacto con los estudiantes, porque la normativa no me permite tener horas dentro de una escuela donde yo soy directivo. Ninguno de los directivos tiene horas acá. Entonces uno pierde, y me ha pasado, hay muchos chicos que han egresado de la poli, yo no sé ni cuándo egresaron, ni sé que egresaron de la poli, ni sé en qué año, ni en qué especialidad, porque como no tengo un vínculo directo, me cuesta identificarlo, pero con los que fueron mis estudiantes, sí, ahí es donde yo podría responderte esa pregunta de cuáles fueron las que más marcaron. Pero la primera como docente fue la del 95 de electromecánica, que era porque yo me incorporaba, y además tuvimos la suerte, digo tuvimos porque es una construcción colectiva, nos llevábamos muy bien, entre los chicos y mi trabajo, nos llevábamos muy bien, era muy amenos, etcétera, etcétera. Entonces eso me llevó a tener un buen vínculo y eso fue lo que me marcó. Es como un arma de doble filo eso también, porque cuando a uno como docente, como responsable de un grupo le suceden esas cosas, cree que todo el mundo es así. ¿Cómo? Claro. Yo creía que toda la Politécnica era así como estos chicos, y no. Claro. Y después uno cuando va creciendo dice, no, hay grupos que son más complicados, hay grupos que no te responden de la misma manera, hay grupos que tienen otros intereses. Uno le cae mejor a otros
O y tener peor a más otro. afinidad. Claro, y ahí con- aparece lo de la afinidad. Yo tengo más afinidad con algunos y no tanto como otros. Y entonces eso en una relación, en un vínculo de enseñanza-aprendizaje hace mella. Entonces ahí aprende también de que no todos los cursos son iguales. Y después